¿Memorizaron todos los versículos? Yo en la hora de memorizar, alguien está quieto, sin mover nada su boca, está quieto. Hay también otro que copia, así. También hay hermana que con confianza memoriza alzando su cabeza. Me parece que no saben cuán provechoso es memorizar la Biblia en nuestra vida cristiana. Cuando el soldado tiene balas suficientes, hacia el enemigo podría atacar fuertemente. Si se acaba la bala, muere. Si se equivoca, así no puede luchar. Antes, la flecha, cuando tiene saeta suficiente en su aljaba, sacaba una y lanzaba. Si el salvo no tiene palabra, es igual que un general que salió a la guerra con aljaba sin saeta. Si no tiene flecha, ¿cómo podrá luchar? Si no tiene bala, ¿cómo puede atacar al enemigo? En Efesios dijo, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Por qué dijo que la palabra es espada del Espíritu? Porque dentro del salvo está el Espíritu Santo. Por la palabra guía nuestro corazón y nuestra vida. Debemos leer, escuchar y memorizar la palabra, así estar llenos de la palabra. Por eso, en Salmos 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esto debe morar en el corazón para no pecar. Si deja la palabra en el corazón, a su tiempo el Espíritu Santo hace recordar la palabra. Cuando nace la avaricia, el Espíritu Santo dirá, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Uy, si me nace la avaricia, qué pena, que voy a morir pensando en esto. Cuando nace el odio, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Cuando tiene corazón para codiciar, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. El Espíritu Santo hace recordar la palabra a cada tiempo, pero si no hay palabra, no puede recibir esa ayuda del Espíritu Santo en la vida cristiana. El Espíritu Santo es general, pero es un general que si no tiene arma no puede moverse nada. Si no hay palabra, el Espíritu Santo no podrá operar. Sin el ferrocarril, el tren no puede correr. Si no hay camino, aunque sea muy buen carro, no podrá correr allí. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si nosotros no tenemos palabra, no podemos hacer adecuadamente la vida cristiana. En Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Para que more la palabra de Dios en abundancia, debemos leer, escuchar y memorizarla. Tenemos que dejar esa palabra en el corazón. Entonces, el Espíritu Santo hace recordar en cada momento necesario la palabra. Si vemos San Juan capítulo 14, Jesús, aunque enseñaba a los discípulos durante 3 años y medio, todos lo dejaron y huyeron. ¿Por qué? Porque la fe de ellos era todavía muerta. Aún no han recibido la salvación. El Espíritu Santo no moraba en ellos. Pero después que Jesús resucitó, al ver al Señor resucitado, creyeron y luego dijo,
os enviará el Espíritu Santo cuando yo vaya, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. El Espíritu Santo nos hace entender la gracia de Dios y continuamente hace que more la gracia abundante en Dios en nosotros. Mas el Consolador, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es el que nos hace recordar en el tiempo necesario lo que escuchamos y tuvimos reunión en el sermón del domingo, en el sermón del miércoles, lo que escuchamos, la palabra y memorizamos. ¿Quién nos hace? El Espíritu Santo nos hace entender la palabra que aprendimos. Os recordará todo lo que yo os he dicho. San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan son las palabras que han escrito las obras de Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús predicaba y hacía muchos milagros, los discípulos, mientras le seguían, ¿lo han escrito? Como los periodistas de hoy en día, ¿le grabaron? No, nada hicieron. Pero ¿cómo? Después que Jesús ascendió, pudieron escribir detalladamente las obras de Jesús. El Espíritu Santo les hizo recordar. ¿No es maravilloso? Hace recordar la palabra que dijo Jesús, la palabra que escucharon y aprendieron. Así que memoricemos por favor los versículos, ¿sí? Si memorizamos un versículo y alguien nos paga $10 en un día, querrá aprender 10,000 versículos. No es problema $10. Si memorizamos un versículo y otro, tendrá más valor que $100, $10,000, ¿saben? Como no lo saben, no memorizan. Pero ¿cómo así memorizan tan bien las canciones del mundo? También memorizan bien los nombres de actores. No hace falta memorizarlos. ¿Y por qué no memorizan la palabra de la Biblia? También en la hora de alabar yo observo, alguien está quieto, ni mueve su labio. Alguien mira a otra persona. Si vemos la letra del himnario, salen mejores contenidos que los sermones comunes. Son muy emocionantes. La letra del himno es la confesión de la fe de los que entendieron el amor de Dios y su gracia. Lo han expresado en poema. Al principio lo escribieron en poema. David ha escrito muchos salmos, ¿no? Se escribe los salmos, luego otro agrega la melodía ahí. Así comenzaron a alabar y ese es el himnario. Por eso si vemos el himnario, salen el nombre del escritor de la letra y del compositor, cuyo contenido es muy bueno. Es bueno que alaben los himnos mucho en la casa. Si hace mucha bulla, podría cantar por dentro, también puede escucharlos. Entonces su corazón se rebosará de agradecimiento y gozo. Alabemos mucho los himnos. Y si no tiene himnario, ¿quiere que le compre uno? No creo que esté un hermano que no tenga dinero para comprar el himnario. Yo quisiera comprarle la Biblia a algunos que aprenden por primera vez la Biblia, pero me cuido, porque la Biblia la tiene que pagar uno mismo. Así la tratará preciosamente. Antes, había una persona que iba conmigo a la Universidad Teológica y era anciano de la Sociedad Bíblica. Entonces repartía unas partes de la Biblia, como 4 evangelios así, en los campos. Les entregaba la Biblia, pero no les daba gratis. Si les daba gratis, no leían, sino que la botarían. Por eso recibía un poco de dinero y les daba. Si va a un campo, le intercambiaba hasta con una manzana. Así leerían. Si les regalaba, la iban a botar. Por eso,
Aunque quisiera comprarle la Biblia, me cuido porque pienso que uno mismo tiene que comprar su Biblia. Asimismo, el himnario. Por eso, en el himnario, lean concretamente la letra. ¿Cuánto nos da la gracia? Es mejor que un sermón común, ¿saben? Así que alabemos mucho los himnos y asimismo memoricemos los versículos. Si memoriza mucho la Biblia, ¿cuán útil será? Ya se dará cuenta en su vida cristiana. Cuando predica también, si no se acuerda de la Biblia, debería predicar al menos una palabra de la Biblia y no sabe dónde está. Si no lo sabe, no podría decir, con su palabra buena funcionará. Aunque sea una frase de la Biblia, predicarla es la predicación. Así espero que aprenda mucho con afán. Y también memoricen con afán los versículos, ¿sí? Si no me ha respondido, ¿qué quiere? Que por dentro habría respondido. Por lo tanto, vamos a memorizar con mucha fuerza. Oremos juntos. Dios nuestro Padre misericordioso, en el fin del siglo que determinaste, nos salvaste, nos distinguiste santos en este mundo. Te damos gracias porque en la iglesia donde el Señor está y opera podemos estar juntamente con los santos, aprendiendo la palabra y siendo guiados por el Espíritu Santo. Y también te agradecemos por ayudarnos siempre para que podamos vivir para tu voluntad y tu gloria en nuestra vida que queda. Esta hora, nosotros que recibimos el perdón de pecados por tu sangre preciosa, estamos reunidos ante el Señor en el rebaño santo, alabando juntos tu gran gracia y amor, aprendiendo la palabra. Esta hora también creemos que tú estás en medio de nosotros. Cuida a cada uno de nosotros. Con tu mano misericordiosa, sujeta las almas de cada uno. Y haznos entender más cuál es la palabra de Dios, tu santa voluntad y el plan de Dios hacia nosotros. En este seminario de la Biblia que va a haber desde mañana, también ayúdanos para que podamos guiar a muchas almas y que se cumpla la gran operación de Dios. Y también ayúdanos para que podamos predicar la vida eterna, la esperanza, su amor y su gracia a las almas pobres para que muchas puedan recibir la salvación. Asimismo sea para ti gozo y gloria. Las iglesias que están en Corea y las iglesias que están en otros países, a pesar de dificultades, están guardando la fe y predican el Evangelio. Dios opera con tu mayor gracia, palabra y el poder del Espíritu Santo con todos aquellos hermanos para que puedan cumplir perfectamente la operación santa que el Señor encargó. Señor, que nos da la palabra necesaria a tiempo y nos enseñas cómo caminar. Esta hora también haznos entender tu santa voluntad que quieres mostrarnos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Vamos a buscar la Biblia. San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5. Versículo 1 al 10. Yo leo un versículo y ustedes otro. Así de 1 a 10 vamos a leer intercaladamente. San Mateo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Acerca del bienaventurado que habló el Señor en San Mateo 5, estoy dando sermón continuamente. Entender correctamente esta palabra es muy importante y provechoso para nuestra vida cristiana. Por eso yo les sigo dando la palabra. Y también, si leemos así juntos, como leemos varias veces, naturalmente podemos memorizar. Así que en la casa también, si es posible, si alguien no está al lado y no es molestia a nadie, es bueno que lea con voz. La palabra que yo leo puedo escuchar con mi oído. Eso se guarda en mi recuerdo, así es muy útil. Este bienaventurado, obvio, esta bendición es la que da Dios. El Señor quiere darnos la bendición. Esa bendición sale en Efesios 1:3. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La bendición para nuestros espíritus, la vida eterna de Dios, la esperanza gloriosa del reino de Dios. Todas son bendiciones que da Dios. Dios quiere dar estas bendiciones. Pero para recibir su bendición, ¿qué tipo de hombre debe ser? Nos dice, el hombre pobre en espíritu es el que entendió que en esta tierra no hay ni felicidad real ni esperanza, y realmente busca la gracia de Dios, su consuelo y su salvación. El hombre que llora significa que uno, después de entender su pecado, sabe que tiene juicio por el pecado y eterna perdición. Por eso se lamenta por su alma. El corazón que se arrepiente y se contrista por su pecado. A este hombre Dios perdonará y le salvará. Y bienaventurados los mansos. Luego, bienaventurados los hombres que tienen hambre y sed de justicia. Hoy quiero hablar de los misericordiosos. Bienaventurados los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. Es el carácter del Señor que se forma en nuestro corazón después de recibir la salvación. Es el corazón del Señor. Por eso, el salvo entendió el amor del Señor, recibió su gracia, su vida. Y ahora tiene que formar el carácter del Señor, su corazón. En Filipenses 2:5, haya pues en vosotros a este sentir que hubo también en Cristo Jesús. No solamente tener el corazón del Señor, sino en realidad el Señor está con nosotros. En San Juan 14:20, en aquel día, desde el día que recibió la salvación, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El niño no sabe si dentro de él si está el corazón, hígado u otro, pero sí está, ¿verdad? Luego en el colegio, aprendiendo los órganos del cuerpo. Ay, mi cuerpo está esto y otro. Tengo unos órganos y tienen funciones importantes. Así aprende. Cuando aprendemos la Biblia, después de recibir la salvación, mientras aprendemos la Biblia, en mí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu del Señor. El Espíritu de Dios es lo mismo. En 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en él, el que dice que el Señor mora en mí y en mí el Señor, debe andar como él anduvo. Mi corazón tiene que ser el corazón del Señor. Lo que desea el Señor, yo lo deseo. Yo me agrado con lo que se agrada al Señor. También debo hacer lo que el Señor quiere hacer. Por eso, nosotros, antes de recibir la salvación con carácter antiguo que se había corrompido,
En realidad ahí obraba el diablo que tenía potestad en el aire, obraba haciendo que se aparten de Dios y que pequen de todo. Pero después de recibir la salvación, está el Espíritu Santo. Ya va cambiando el corazón corrompido, a su vez ayuda para que se vaya asemejando poco a poco al Señor, que sea digno de entrar al reino de los cielos. El salvo, cuyo corazón tiene que ir cambiando poco a poco. Si el niño nace, poco a poco crece, ¿verdad? El niño no sabe nada. Aunque está desnudo, no siente vergüenza, hace sus necesidades en cualquier lugar, llora. Pero cuando crece un poco, conoce la vergüenza, a quien le gusta o no, y quiere agradarle a sus padres. Así poco a poco se va madurando. De esta manera, después de ser salvo, si la fe crece poco a poco, nuestro corazón poco a poco se va asemejando al Señor. Por eso en Gálatas 4:19, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. La madre sufrió dando a luz y también sufre dolores de parto para criar bien al niño. Por eso, nosotros, después de ser salvos, poco a poco nos asemejamos a la imagen del Señor, su corazón, y nuestra palabra y obra deben ir cambiando de verdad como digno de ser hijos de Dios y cristianos. Si no, es una vida religiosa nomás. Ahora, en el mundo también hay muchas religiones. En lo que hacen la vida religiosa, oran a tiempo, se esfuerzan mucho, pero no hay cambio en su corazón. Aunque uno que no ha sido salvo haga la vida religiosa seria, pero es lo mismo, va a la iglesia, ora seriamente, pero cuando está fuera miente, tiene mucha avaricia, vive cómodamente. Y en el día del Señor viene y ora diciendo, Dios perdóname que no pude vivir según tu voluntad, pero yo te alabaré un himno y luego te daré un poco de dinero. Chao, nos vemos el domingo que viene. ¿Se burla de Dios? ¿Dios es ídolo? ¿Esto cómo podrá ser la vida cristiana? Entre los cristianos hay muchos que viven de esta forma y eso no tiene ninguna relación con Dios. Eso es hipocresía y engañarse a sí mismo. Ahora nosotros que somos salvos debemos formar el carácter de Cristo en nuestro corazón. Por eso lo que el salvo es manso. Quiere decir que en San Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es asemejarse poco a poco al Señor llevando el yugo manso y humilde y siguiéndole. Tenemos que aprender de eso, corazón manso. Luego, los que tienen hambre y sed de justicia. Eso les dije la semana pasada. Como el hombre hambriento busca la comida y el sediento quiere tomar agua, en el corazón del salvo hay algo que desea ardientemente. Hay deseo más grande que los deseos carnales. Jesús, cuando estaba más cansado y tenía hambre y sed, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Habla de la vida que obedece a la palabra. Job también, cuando estaba más cansado y afligido, dijo, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Deseaba ardientemente obedecer a la palabra. Eso es tener hambre y sed de justicia. La justicia es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios y para agradar a Dios. Debe tener un anhelo. Como si un hambriento busca la comida y el sediento busca el agua. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta palabra quiere decir
que al hombre que desea la palabra del Señor y quiere vivir según su voluntad, mientras vive en este mundo le da la gracia espiritual y además le completa toda su necesidad. Si cree en esto, tendrá buena suerte de verdad. Hasta el pájaro del cielo Dios lo alimenta y viste el lirio del campo. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Esta palabra quiere decir que Él se va a responsabilizar, pero hay una condición. Más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, predicar el Evangelio y vivir según la voluntad de Dios. Y todas estas cosas os serán añadidas. No os da la cosa necesaria para la carne por añadidura. Si sabe esto, si de verdad vive según la voluntad del Señor y vive fuertemente, el Señor da todas las cosas que necesitamos. Aunque me haga vivir o me lleve delante del Señor, ¿de qué se preocupa? Mientras vive en este mundo, aunque tenga cualquier sufrimiento o dificultad, si es pobre siendo pobre, en medio de alguna aflicción se contenta con el Señor. Y si vive confiando en el Señor y vive según su voluntad, eso será nuestro mayor gozo, nuestro propósito de vida. Y cuando acabe mi obra, el Señor me llevará. ¿Acaso comer bien y vivir bien en este mundo, vivir mucho tiempo, sería nuestra esperanza? No. No sé si hasta el salvo tenga miedo de morir, pero si lo es porque no sabe. En la Biblia, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de su santo. En el Apocalipsis, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Después de trabajar y sufrir, entrará al reposo y a la gloria eterna en el Señor. Es el día cuando se encuentra con el Señor mi Salvador, a quien deseaba tanto. Terminarán el sufrimiento y el trabajo. El Señor enjugará nuestras lágrimas. Ya no habrá más dolor, ni trabajo, ni enfermedad. Si entramos a la gloria eterna con Dios, ¿cuánto nos gustaría? Alabando la gracia y la gloria de Dios con los ángeles celestiales. Por eso el apóstol Pablo, ¿cuántas veces deseaba ir pronto ante el Señor? ¿Y nosotros no tenemos mismo corazón? ¿En este mundo tienen alguna esperanza? ¿Le parece muy bueno el placer carnal? No. Si vivimos según la voluntad del Señor, Él nos da según nuestras necesidades. No quiero decir que Dios vaya a dar tanto y que nos hagamos ricos, sino según nuestras necesidades. En Filipenses, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Antes, con mucha cantidad de ofrenda ayudaba a los santos de Jerusalén. En ese tiempo no tenía hambre. Si vemos Gálatas 1, el apóstol Pablo a veces era tratado y amado como Jesucristo y como ángel. Pero también a veces era tratado como basura del mundo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Aunque tiene mucha abundancia, no se sacía, sino solamente le da gloria a Dios. Se contenta con el Señor, aunque sea tan pobre. Si es muy rico, con su riqueza vive como quiera. Eso está mal. Si es pobre, ¡ay, me muero!, dice. No le importa la manera, sino quiere vivir bien solamente. No vive según la palabra, sino según su manera. Eso está mal. Si está en abundancia, confiar solamente en el Señor. Darle esa abundancia a Dios según su voluntad. Si es pobre, el Señor está junto, por eso se contenta con el Señor. Job, ¿en cuánta abundancia estaba? Era rico si vemos Job. Tenía 10 hijos. Y tenía muchas riquezas. En esa época, las riquezas eran las vacas, los asnos, así los animales. Y eran muchísimos. Tenía hasta muchos siervos. Pero el diablo dijo:
que le servía a Dios por aquellos. Tú diste la bendición, por eso te sirve. ¿Ah? ¿Quiere quitarle? Quítale. Entonces te blasfemará. Ok, quítale todo. En un día murieron sus 10 hijos, todas sus riquezas desaparecieron. Vino la plaga, todo se ha caído. Vinieron los enemigos, despojaron todo. Aún así Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dijo, no murmuro con Dios. ¿Qué tal? Al diablo. Yo hice todo lo que me dijiste, pero todavía no se queja, sino él me alababa. Entonces, es porque todavía su cuerpo está normal, golpea su cuerpo. Entonces él ya se opondrá a ti y te blasfemará. Ok, eso también te permito, solamente no toques su vida. Si leemos desde su cabeza hasta el pie tuvo sarna maligna y tomaba un tiesto para rascarse con él. Era muy doloroso. Así vinieron sus 3 amigos amables. Oye, tú estás castigado porque tienes pecado. ¿Has visto a alguien que haya sido castigado sin pecado? No consolaban a Job sino le pinchaban. Job, como era muy atormentado, maldijo la fecha de su nacimiento. ¿Por qué yo nací? ¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? También maldijo su vida después de nacer. Sin embargo, hasta el fin no quejó con Dios. Aunque Dios me mate, mi postura tendré clara delante de Dios. ¿No es excelente? La esposa de Job. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Mire a su esposa. Pero él hasta fin no se quejó con Dios. Después de esta prueba, Dios le bendijo doble a Job. Si vemos Santiago 5, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. La segunda bendición que le dio a Job era darle otra vez 10 hijos, doble riqueza. Y pienso que la segunda bendición que le dio a Job no es una bendición del salvo que en este mundo reciba doble bendición, o sea que sea doble rico, sino que cuando vayamos al reino del cielo nos dará una bendición inimaginable. Así que, mientras vive en el mundo, si vive según la voluntad del Señor, Él dará todo. Debemos creer en esto. Aunque cree que le salvó. Cree en la palabra que Jesús, a quien no ha visto, ha muerto en la cruz y perdonó todos nuestros pecados. También cree que cuando venga el Señor le llevará al reino de los cielos. ¿Y por qué? No puede creer si Él está en nuestra vida con nosotros y nos ayuda. En San Mateo 10, pues aun vuestros cabellos están todos contados. Dios, quien cuenta hasta mis cabellos, ¿quién no sabrá? Mas yo sé a quien he creído, y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con Él. El Señor, quien conoce toda mi situación, yo sé que Él me va a cuidar, ayudar y guiar siempre. Necesitamos esta fe. Si no tenemos esta fe, aunque recibió la salvación, uno quiere vivir según su manera. Si ha recibido la salvación por la fe, debería vivir por la fe. Por la fe. O sea, Dios está con nosotros y ayuda. Si vivimos según la voluntad del Señor, el Señor se responsabiliza de todo de nosotros. Debemos creer en esto también. Por eso nosotros una por una estamos aprendiendo hoy con la quinta palabra. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En esta palabra simple, en realidad está el gran contenido. No sé cómo podría explicarle esto.
Los misericordiosos. La misericordia es carácter de Dios, es el corazón de Dios. Ser misericordioso significa tener misericordia, tener compasión. Dios tiene dos caracteres. Uno es Dios de justicia. Dios de justicia apareció por la ley en la Biblia. En la ley salen algunos mandamientos que guarden y Dios se enoja con el que comete la ley y le juzga. Es quien castiga. Eso es la justicia de Dios. Por otra parte está el amor de Dios. El amor de Dios nos apareció por gracia. La gracia de Dios es tener compasión del pecador, perdona y salva al que se arrepiente. Su misericordia apareció por la gracia de Dios. Por eso, cuando recibimos la salvación, solamente por el amor misericordioso de Dios pudimos ser salvos. Busquemos la Biblia, Efesios, capítulo 2. Versículo 3. Efesios capítulo 2, versículo 3 al 5. Leamos junto. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aun estando nosotros muertos en pecados, antes de ser salvo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. El diablo operaba conforme al príncipe de la potestad del aire, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y éramos por naturaleza hijos de ira. Los hombres que no son salvos están bajo la ira y el juicio de Dios. Nosotros también éramos así antes de ser salvos, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, es rico en misericordia. Misericordia es tener compasión. Dios, ¿cuánta compasión tiene con el pecador? Como el Padre ama a su Hijo a quien dio a luz y le tiene compasión, Dios también tiene mucha compasión de nosotros. Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Cuán grande es el amor de Dios? Su gran amor. Cuando resplandeció en mi corazón, vino el gozo, su gran amor. Cuán grande es su amor. Es más ancho que el océano, más alto que el cielo, más profundo que el mar. Así es el amor del Señor. En una alabanza. Si uno escribiera todo el amor de Dios usando el cielo como pergamino y el mar como tinta, no sería posible escribir todo. Está un poco exagerado. El mar como la tinta, moja el pincel y escribir sobre el amor de Dios en el cielo como pergamino. No podría expresar todo. Por su gran amor, a nosotros que estábamos muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por su muerte perdonó nuestros pecados, por su resurrección, por su vida nueva nos dio. Nosotros recibimos la salvación totalmente por el gran amor de Dios que tiene misericordia. Sin el amor misericordioso de Dios, nadie puede ser salvo. El amor misericordioso, ¿verdad? Por eso, en Efesios 2:7, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La palabra bondad también es misericordia.
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Ahora, a los salvos nos dio la misión de mostrar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad en los siglos venideros. Las abundantes riquezas de su gracia, su amor misericordioso, los tenemos que transmitir a otros hombres de los siglos venideros. Hasta ahora se ha transmitido, ¿sí? Después que Jesús vino, por medio de los salvos, las abundancias riquezas de su gracia, su amor misericordioso, nos fue predicado a nosotros hasta hoy. Vamos a buscar Tito. Después de 2 de Timoteo está Tito. Tito capítulo 3, versículo 4 al 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó por su misericordia, por su amor. Misericordia es tener compasión. Cuando Dios mostraba su amor, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No hay nadie quien pudo ser salvo por su obra buena, sino por su misericordia, por la compasión, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Regeneración es renacer. Por la muerte del Señor nuestros pecados fueron borrados y por su resurrección nos dio la vida nueva. Por eso por la muerte y la resurrección de Jesús nos hizo renacer y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo limpió todos nuestros pecados. Y por medio del Espíritu Santo nos hizo nueva criatura que pueda entrar limpiamente a su reino. Aquí, lo que hemos sido salvos es enteramente por su amor misericordioso hacia nosotros. La compasión. Dios cuánta compasión tiene hacia los pecadores que van al infierno. Por eso nos tuvo compasión. Para salvarnos, envió a su Hijo unigénito en forma humana. Y a Él, quien era sin pecado, encargó todos nuestros pecados en su cuerpo. Así el Señor recibió la maldición y el juicio que teníamos que recibir nosotros. Por su sangre que derramó perdonó nuestros pecados para siempre. Por su resurrección testificó que Jesús es el Cristo a quien Dios envió. Así nos hizo creer. Si vemos San Lucas 18, 10 al 14, en la palabra de Jesús, 2 personas fueron al templo a orar. Un fariseo oraba: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que yo gano. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, ni injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. El fariseo en realidad vivía justamente. Él intentaba guardar las leyes. Por eso oró así: gracias por ser yo justo. Pero luego el publicano, más el publicano estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Un hombre confiando en su obra salió, y otro confiando en la gracia misericordiosa de Dios salió. Y Jesús dijo: ese publicano, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Cómo así el fariseo sería más justo? Su justicia no era justicia humana, sino incondicionalmente buscaba la gracia de Dios. Aunque ha matado 100 personas, ¿podría decir que le tenga compasión? ¿Acaso no puede hablar eso? Para tener compasión no hay condición. Aunque haya matado 100 o 1000, sí te tengo compasión. Dios es el único que puede hacer eso. El fariseo, confiando en su gracia, en su justicia, salió. Gracias. Su postura de oración también alzó sus manos mirando al cielo. El publicano dijo: Dios, sé propicio a mi pecador.
Os digo que este publicano descendió justificado. En otra palabra, recibió el perdón de pecado, fue salvo y justificado. Por eso si vemos 1 de Pedro 1:3, también vamos a ver juntos 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Leamos juntos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, si tiene compasión, según su grande misericordia, nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El Señor por su muerte redimió nuestros pecados y por su resurrección nos dio vida nueva. Si vemos San Juan 3:5, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua es que Jesús murió en la cruz y perdonó nuestros pecados. Habla del juicio. Luego el Espíritu es por la resurrección de Jesús. El agua y el Espíritu. La muerte de Jesús y el perdón. Y la vida nueva. Agua y el Espíritu Santo. Por eso nos hizo renacer para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. La herencia eterna del reino de Dios nos hereda. Por eso estamos seguros de que nuestra salvación ha sido solamente por el amor misericordioso de Dios. En Miqueas 7:19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Tuvo misericordia de nosotros y no hay condición. Dios sepultó nuestras iniquidades y echó en lo profundo del mar todos nuestros pecados para que nadie pueda buscar. En Salmo 103:13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Al hombre que busca ardientemente a Dios y le teme, Dios le tiene compasión. Nosotros, después de ser salvos, también todavía nuestra fe es poca y débil. Por eso no podemos vivir perfectamente según su voluntad. Pero aun después de ser salvos, acerca de nuestras faltas y debilidades, Dios tiene compasión continuamente, ¿sabe? Cuando el niño era pequeño, le tenía compasión. Ahora creció un poco, todavía es inmaduro. Entonces lo echaría porque es hijo malcriado. Si crece un poco más, mejorará. El amor es sufrido. ¿Cuánto se espera? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dios, si nosotros después de ser salvos, si no vivimos según su voluntad, ¿cuánto se afligirá? Uy, no puede ser mi hijo, ¿así nos echaría? No, tiene compasión, persistentemente, con paciencia, espera que nos vaya bien. Por eso, con su amor misericordioso nos ayuda y nos va guiando seguidamente. Después de ser salvos, Hebreos, delante de 1 de Pedro está Santiago, antes de Santiago está Hebreo, es bueno buscar. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Leamos juntos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
para alcanzar misericordia, nosotros somos salvos y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios a tiempo nos da la gracia, a su tiempo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Nos falta mucho y somos débiles, pero cuando el niño, un inmaduro, mami, papi, disculpen, no puede vivir según su voluntad, pero yo ya quiero portarme bien, ayúdenme. Si dice así, ok, así ayuda con nuestras necesidades. Si Dios tiene tanta compasión de nosotros, hasta que podamos salir confiadamente al trono de la gracia. No debe pensar que Dios le ha dejado, aunque haya hecho algún error. Él me tiene compasión, me perdona y continuamente me ayuda. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Mientras nosotros oramos, alabamos la gracia de Dios estando juntos, Dios dará mayor gracia y nos renueva, nos ayuda. Por eso en Judas, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Misericordia y paz. Por la gracia misericordiosa de Dios y por la gracia que nos da, que nos sea multiplicada la paz. Y los que hallaron misericordia de Dios, también puede tener misericordia de otros hombres, ¿sí? Nosotros fuimos salvos por la gracia misericordiosa del Señor. Ese Señor misericordioso, ¿dónde está? En mí. No solamente tuvo misericordia de mí, sino también ese Señor quien tiene compasión de otras almas está en mí. El hombre que halló su gracia, su misericordia, puede tener misericordia de otras personas. Por eso, ser misericordioso significa que el salvo puede ser misericordioso con otros hombres también. O sea, la misericordia es el corazón del Señor hacia todos los hombres. Tenemos que saber que Dios todavía tiene compasión de los hombres que aún no han recibido la salvación y tenemos que predicar su misericordia. Los incrédulos no saben cuál es la misericordia de Dios o la gracia. Eso debemos predicar nosotros. Así debemos predicar la misericordia de Dios que quiere salvar a los pecadores perdidos. Eso debemos predicar. El hombre más miserable del mundo será el que no tenga dinero o comida. Será el pobre o enfermo. El menospreciado e ignorado por los hombres. Sí son pobres, pero más que ellos, ¿quién es el más pobre? Las almas que están muertas en delitos y pecados. Si mueren hoy en la noche, solamente les toca caer en el juicio de Dios y al infierno eterno. ¿Habrá hombre más miserable que ellos? Aunque sea rey, presidente o el más rico del mundo. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. Después de morir hay juicio e infierno eterno. ¡Cuán miserables son! Nosotros los conocemos. ¿Solamente tenemos compasión de los que tienen dificultades carnales? No. Todos los hombres que no han sido salvos deberán caer al juicio de Dios, a la eterna perdición, al infierno, por los siglos de los siglos. Si van al infierno, en San Mateo 25:41, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En realidad el infierno no fue creado para enviar al hombre, sino al diablo, a los ángeles corrompidos. Pero el hombre que no es salvo solamente tiene un único destino, irse allí. Ahí no puede morir, de ahí no puede salir, no hay fin. Con el diablo por los siglos de los siglos en medio de fuego serán salados con fuego. Crujen dientes llorando, cuán miserable es. Jesús, a Judas Iscariote, quien le vendió, dijo, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Si no hubiera nacido, no iría al infierno.
Si hubiera nacido como animal, como el animal no tiene espíritu, solo muere y termina. Por eso nosotros sabemos cuán pobres son los hombres del mundo. Y yo me siento bien porque soy salvo, aunque esa persona vaya al infierno o no, no me importa. ¿Puede decir así? Dios por medio de nosotros predica la gracia misericordiosa para ellos, ¿sí? En San Mateo 9:36, Jesús, al ver a los judíos, tuvo compasión porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El pueblo de Israel era pueblo elegido de Dios. Desde el nacimiento aprenden la Biblia. Cuando entienden la palabra, aprenden la Biblia. Guardan el día de reposo, intentan guardar las leyes. En Israel había sacerdotes, escribas, fariseos y muchos líderes religiosos. Sin embargo, ellos no eran pastor. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Los hombres del mundo, sin saber a dónde ir, siendo llevados por el pecado, por la potestad del diablo hacia el infierno, ¿no? Además, hasta los cristianos van a la iglesia, oran y alaban, pero sin haber recibido la salvación. Los líderes religiosos, como los fariseos ciegos. Jesús en esa época, hacia los líderes religiosos, fariseos ciegos, dijo: si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Los líderes religiosos que no son salvos, ellos, ¿cómo podrán ser pastor? Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tuvo compasión. Dios nos dio la compasión de las almas. Debemos tener compasión de ellos y predicarles el evangelio de la gracia de Dios. Así ayudar para que sean salvos. Si no, ellos no podrán ser salvos. Tener misericordia es testificar la gracia por medio de Cristo y el amor de Dios a los hombres que van a perecer por el pecado, para que sean salvos y ayudarles para que puedan recibir la salvación. Es dar misericordia. En realidad, tenemos que tener misericordia de las almas perdidas. Nosotros, al final del año, en la conferencia del invierno, clamamos el eslogan que vamos a predicar a todo el mundo con toda nuestra fuerza y esfuerzo. Nosotros predicamos a otros países, a 82 países, se están aumentando. Luego, son 1092 iglesias solamente fuera de país. Se incrementan. Yo tampoco sé muy bien ahora. Para predicación en el mundo, aunque fuera de nosotros estarían algunos que predican, pero yo intenté buscar tanto si habrá alguna organización que predique correctamente el evangelio y trabaje fuertemente como nosotros, y no hay. Por eso siento más pesa, porque parece que Dios nos ha encargado la última misión en el mundo. Los apóstoles de la iglesia primitiva, mientras predicaban, todos murieron de martirio. Y nosotros con este corazón, no solamente decir con palabras la misión en el mundo con toda nuestra fuerza, sino en realidad deberíamos llevar a cabo. Aunque no podemos ir siendo misioneros tan lejos, pero con corazón de enviar a un misionero. Y también a las almas perdidas que están en nuestro alrededor, aunque no podemos predicar a los gentiles, pero a mis vecinos sí. Tenemos familia, parientes, amigos, vecinos. Hacia almas pobres, ¿no? Que no tienen que ver con nosotros. Si no les predicamos nosotros, ¿cómo podrán ser salvos? Escuchen o dejen de escuchar, dijo, les hablarás. Por eso, no solamente con palabras decir la misión en el mundo con todo esfuerzo,
sino de verdad debemos hacerla con toda nuestra fuerza y mente, con todo corazón, con toda fuerza, dando lo máximo nuestro tiempo, material, esfuerzo y nuestro sacrificio. Predicar el Evangelio para que más almas puedan ser salvas. Aquí, a tener misericordia no hay condición. Aunque esa persona sea buena o tenga muchos pecados o que si alguien no tiene ninguna relación conmigo o me trate por enemigo, debemos tener compasión de ellos. Jesús amó a los enemigos, ¿verdad? Veamos Proverbios capítulo 24. Después de Salmo está Proverbios, capítulo 24, versículo 11. Y 12. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones, el que mira por tu alma? Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Los que son llevados a la muerte, los que son llevados al infierno. El hombre que no ha sido salvo, ahora no está siendo llevado al infierno por el diablo. Está siendo llevado con la cadena del pecado. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Que salve, ¿no? Que sean salvos. Aunque Jesús ha muerto en la cruz y redimió sus pecados, si nosotros no predicamos esta verdad, ¿cómo sabrán eso? ¿Cómo podrán ser salvos? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Nosotros somos enviados. Jesús dijo, cuando me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús fue enviado para morir en la cruz y perdonar nuestros pecados, y nosotros somos enviados para predicar esta verdad. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, mienten pues. Si ese hombre muere va al infierno, ¿y cómo va a decir que no lo supo? ¿Cómo no va a saber? Piense, luego va a morir, aunque sea por el accidente de tránsito, por la enfermedad o en la vejez. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si él recibe el juicio irá al infierno y no tiene responsabilidad de esta persona. Si cerramos nuestra boca y no predicamos, ¿cómo esta persona podrá recibir la salvación? Aunque ha dicho unas frases y no ha recibido la salvación, entonces termina ahí. Hasta el fin debemos hacer, aún llorando, orando con corazón ferviente. Ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El apóstol Pablo dijo, ay de mí si no anunciara el evangelio. Si ayuda un poco al que está muriendo va a vivir. Si hay una persona ahogándose en el agua, si le saca se salva. Si tuvo pereza o prisa y la pasó. Y si esa persona llegase a morir, ¿qué va a decir? Tú eres cobarde. Si me ayudaba un poco yo podía vivir. Tú me mataste. Ha sido homicida indirecto. ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Y dará al hombre según sus obras. ¿Sabe que no predicar el evangelio es pecado? En Santiago 4:17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La mejor obra. ¿Cuál será mejor que la obra buena que predica el evangelio y salva a las almas? Y si no lo hace, dijo que es pecado. Para los hombres del mundo, hacer maldades, hacer algo malo es pecado. Los cristianos no hacen obras malas. Pero si no hacen obras buenas, si no predican el evangelio según la voluntad de Dios, es el pecado. Debemos saberlo. Hemos de hacer. Ya no tenemos muchos días hasta que podamos predicar el evangelio.
El tiempo que es dado a nosotros, su propósito no es cómo comer o vivir cómodamente, sino cómo predicar el Evangelio y hacer recibir la salvación a más almas. Eso debe ser nuestro propósito de vivir. Si los cristianos no dan la gracia misericordiosa hacia otras almas, si no salvan a aquellos, vive olvidándose de la cosa muy importante en la vida cristiana. Si el cristiano no hace esa obra ante Dios, es inútil. El salvo tiene que dejar todo lo que no necesita en el mundo. ¿En nuestro cuerpo habrá algún órgano innecesario? Si es así, si es un salvo, para Dios sería innecesario. Para predicar el Evangelio, oran juntos, se colaboran, donan materiales, el tiempo, se esfuerzan, se sacrifican. En medio de esto Dios opera. Y si no, esta persona está viviendo olvidado del deber más importante de un cristiano. Ante Dios es inútil. Eso es pecado. Yo no hice algo malo, no tengo pecado. No, si no ha hecho buena obra, es pecado. En San Lucas 10, 30 al 34, respondió Jesús: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Descendía de Jerusalén a Jericó. Desde el huerto del Edén el hombre se corrompió y estaba cayendo más al pecado. Así se encontró con el ladrón. El ladrón es el diablo. Por el diablo fue golpeado y estaba medio muerto, ya estaba moribundo. Ahora medio muerto. Yo fui 2 veces ese camino de Jerusalén a Jericó. De verdad, es un camino peligroso. Hay mucha roca en varios lugares y en realidad antes había ladrones por ahí. Ahí el sacerdote pasaba y fue: qué pena, que va a morir. Así pasó. Vino el levita y pasó. El levita servía fuertemente a Dios. Qué pena. Uy, pobrecito. Así pasó. Sin embargo, el samaritano, que iba de camino, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Le desinfectó con vino, con aceite de olivo alivió la herida, luego vendó la herida. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Sacó 2 denarios y los dio al mesonero, le dijo: cuídamele todo lo que gaste de más y yo te lo pagaré cuando regrese. Este buen samaritano es Jesús. El hombre que se encontró con ladrones son todos los pecadores. Pasó el sacerdote, asimismo el levita. Esto significa que en esa época los líderes religiosos no tenían poder de salvar a las almas de hombres. Los líderes religiosos santos, aunque tenían apariencia de piedad, pero ellos podían salvar a las almas. Si hasta ellos no han podido ser salvos. Aunque dicen que sirven fuertemente a Dios, no tienen poder de salvar a las almas. Por eso, el buen samaritano es cuando los judíos, ignorando a Jesús, decían: tú eres samaritano, ¿y qué tienes, demonio? Jesús, quien era ignorado como samaritano, él los salvó. El aceite y el vino de Jesús quiere decir que por el Espíritu Santo hizo entender la sangre de Jesús y vendó la herida del Espíritu, quien iba a perecer. Por la sangre y el Espíritu renací. El Espíritu Santo y la sangre, el aceite y el vino. Y también llevó al mesón, significa
que encargó a los salvos en la iglesia. El dueño del mesón es el Espíritu Santo, hasta que el Señor venga otra vez, que lo cuide bien. Más detalle en la próxima vez aprenderemos. Ese hombre que se encontró con el ladrón, el que recibió la salvación después de encontrar con el ladrón, ¿quién es? Somos. El buen samaritano es el Señor. Él nos salvó, nos dejó en el mesón, en la iglesia donde opera el Espíritu Santo y nos cuida hasta que el Señor venga para que seamos poco a poco perfectos. Pero Jesús en su palabra, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor tuvo compasión de nosotros y nos salvó. Asimismo, debemos tener compasión de las almas que no han sido salvos y predicarles el evangelio de la gracia de Dios para que sean salvos. Ahora nosotros somos segundo buen samaritano. Nosotros que recibimos la salvación somos pequeño Cristo, ¿saben? Si cerramos nuestra boca y no actuamos nada para salvar a las almas, nadie podrá recibir la salvación. ¿Sí o no? ¿Por qué todavía Dios dejó la historia? No la ha dejado para que los hombres del mundo desarrollen en ciencia, civilización o que vivan más divertidos. Todavía hay hombres que no han podido recibir la salvación. Por eso, como es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y no son muy pocos los salvos? Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Así, nosotros tenemos gran responsabilidad de predicar este evangelio. Por medio de nosotros, más almas deben recibir la salvación. Ve y haz tú lo mismo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Como el Señor nos salvó, nosotros también debemos tener compasión de otras almas y predicarles el evangelio. Desde mañana deberemos trabajar con toda nuestra fuerza. Esta vez, de verdad, no solamente en palabras, sino orando con todo esfuerzo y guiando a los hombres que están al lado de nosotros, rogándoles ardientemente que venga otra vez, que una vez a escuchar. Así una por una pueden recibir la salvación. Hoy en día es muy difícil predicar, para mí también, pero de todo modo debemos hacer. Si oramos con anhelo y predicamos, Jesús dijo que una alma es más preciosa que todo el mundo. Entonces, para salvarlo, Dios cumplirá la operación de la salvación a través de nosotros. También tenemos que tener compasión de otra cosa. Ya entre nosotros, hermanos que recibimos la salvación, debemos tener compasión unos a otros. ¿Por qué? Es porque todavía somos débiles y nos falta, por eso debemos cuidarnos. En San Juan 13 al 15, Jesús, antes de morir en la cruz, en la última cena, Él se levantó, puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla arrodillado. También tenemos en el primer piso el dibujo donde Jesús lava los pies de los discípulos. ¿Lo vieron? Yo al verlo casi lloraba. ¿Por qué? Jesús es el mismo Dios creador. Es el Señor de gloria. Es el Rey de los reyes. Él se ha hecho hombre como siervo. Lavar los pies era trabajo del siervo. Durante todo el día caminaba con sandalias, pisando esa tierra palestina que era llena de polvo. Entonces cuando regresa de noche, ese pie que está lleno de polvo, sudor y olor, a la puerta el siervo se arrodilla y le lava primero los pies. El siervo lava los pies de su señor, luego le saca con la toalla. Es obra del siervo y Jesús hizo eso. Y dijo: vosotros me llamáis
Maestro y Señor, decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hizo la obra del cielo. Hizo porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Lavar los pies, ¿qué significa? Que debemos servirnos unos a otros, cubrir los errores de cada uno. Lavarnos unos a otros, o sea, perdonar. En Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed benignos uno con otro, es tener compasión. Sed benignos unos con otros, misericordiosos. Tenemos que ser misericordiosos unos a otros. Se hace un pequeño error. Ey, ¿cómo puede ser un hermano así? Aborrece y dice que ya no va a la iglesia por aquel hermano. Entonces, usted es perfecto ante Dios, no hagamos así. Sujetarlo y abrazarlo como Jesús. ¿No podría lavar los pies de esa persona? Jesús habría lavado los pies de Judas Iscariote también. Vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si peca un poco, no lo puedo perdonar, ya jamás. ¿Y qué puedo hacer? Pedro dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 7 por 7 son 49, son 490 veces. ¿Que entonces solamente debemos perdonar 490 veces nada más? Quiere decir que sin límite perdonemos. El Señor, ¿cuánto nos perdonó? En Colosenses 3:12, vestido pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En San Lucas 6:36, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Cuán misericordioso es nuestro Dios, ¿no es un Dios que nos perdona? Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Debemos tener compasión y misericordia de los hombres y perdonar a los hermanos. En San Mateo 18:27, Jesús dijo, que un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos y le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Dijo, paga. Respondió, ahora no puedo pagar, pero intentaré pagar continuamente. Perdóneme. Aunque esta persona pagara en toda su vida, no podría pagar entero. No sabemos por qué tuvo tanta deuda, pero movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Yo calculé para saber cuánto es 10,000 talentos. Ahora sería como $1 billón. Son inimaginables. Pero esta persona ahora se le fue perdonada la deuda de 10,000 talentos. Talento significa que es de valor alto. Y saliendo se encontró al hombre que le debía 100 denarios.
le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Si te pagaré. Un denario es salario de un varón que recibe después de trabajar todo el día. Entonces, quiere decir que necesitaría trabajar 100 días, o sea, 3 meses y 10 días. Yo te lo pagaré todo. No, ahora tiene que pagar. Le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. El hombre quien fue perdonado de 10,000 talentos no perdonó al que le debía 100 denarios, sino lo ha echado en la cárcel. Y sus consiervos refirieron a su señor todo lo que había pasado. Ese hombre a quien usted perdonó 10,000 talentos, no perdonó al que tenía deuda de 100 denarios, sino lo echó en la cárcel. Se enojó. Yo sabía que tú no podrías pagar 10,000 talentos, por eso te perdoné. Y ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Paga hasta el fin. Diciendo así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si no perdonamos de todo corazón, Dios tampoco nos perdonará. ¿Cuán gran perdón de pecados recibimos de Dios eternamente? Jesús, el unigénito de Dios, murió en la cruz, derramó su sangre y perdonó nuestros pecados para siempre. Recibimos gran perdón de pecado y nosotros no podemos perdonar a otros. En San Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si no puede perdonar el error de otra persona, es muy necio. ¿Por qué? Es porque no conoce cuál es la gracia de Dios. Nosotros debemos saber que la manera de pagar por la gracia de Dios es perdonar el error de otra persona. Si recibimos gran perdón de pecados y alguien me ha hecho algo mal y no lo puedo perdonar, se hace un poco error. En la iglesia también escuché que si alguien le ha hecho algún error, ni le saluda. Le muestra una cara bien incómoda. ¿Por qué hace así? Aunque se haya equivocado, consolarle una palabra, ¿cuánto sería bueno? Que no puede perdonar. Entonces Dios tampoco perdonará a aquel hombre, verá. En Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Su honra es pasar por alto la ofensa. No poder perdonar a otro con este corazón bien chiquito, ¿cómo podría orar a Dios cuando tenga algún error para que le perdone? Y perdonándoos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nosotros también tenemos errores en nuestra vida, por eso debemos recibir perdón continuamente. Si el salvo peca, no es que desaparezca la salvación, sino que no puede tener comunión con Dios. Si el hijo hizo algún error, ¿el padre va a echarlo diciendo que ya no eres mi hijo? No, la relación entre el padre y el hijo no cambia, pero no se comunica bien con el padre. El padre está enojado. Entonces, ¿qué debe hacer? Padre, disculpe, ya no volveré a hacerlo, perdóneme, ok. ¿Hacer error? Sí es error, pero reconoció su error sinceramente y le pidió perdón.
lo ve laudable, ok, ya no haga más eso. Así se solucionó. En primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero si no puedo perdonar el error de otra persona, no podría orar así. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Con corazón que no puede perdonar, no podría orar así. Y también es otro problema que debemos tener compasión de los pobres, débiles y humildes. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El que tiene misericordia de otros, Dios también le tiene misericordia. En 2 de Samuel 22:26, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Si yo hago misericordia con alguien, Dios a mí me hace misericordia. Debemos buscar Santiago 2:13, pero por la falta de tiempo, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. El que no hizo misericordia recibirá el juicio sin misericordia ante Dios. La misericordia triunfa sobre el juicio. El que no tiene compasión de otro, Dios le tendrá juicio sin misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. En este mundo también, si alguien hizo gran mérito, en el juicio a veces se salva, ¿no? Hermanos, si nosotros hacemos la misericordia, en el juicio de Dios tendrá misericordia de nosotros. La misericordia triunfa sobre el juicio, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Es palabra aterrorizada. Digo que si yo no ayudo a otro en su dificultad o en hambre, cuando yo clame, tampoco me ayudará. La primera iglesia donde yo pastoreaba era la iglesia de Ukpo, que era un poco lejos de Daegu, era un campo. Yo mientras iba a la universidad teológica, tenía esa iglesia, y en ese pueblo había un estanque de arriba, y al lado de agua vivía un abuelo en una choza. No tenía ningún familiar. Por eso yo cuando iba, al verlo tenía compasión. En el feriado, los hermanos me traían mucha comida. ¿Y yo cómo voy a comerla toda? Entonces dije que le den a ese abuelo y a otros hermanos pobres. Luego le pregunté, ¿por qué los vecinos no le ayudan? Entonces alguien me respondió, ese abuelo era el más rico en este pueblo, pero era muy duro y tacaño. Hasta no le pagaba bien a sus siervos y siempre ha sido mezquino con los vecinos. Luego desaparecieron sus familiares, no se sabe a dónde fueron. Se ha quedado solo y ahora es un mendigo, pero nadie le tiene compasión. Como él no tenía compasión de otros, no hay nadie quien le tenga compasión. Ahora dice, oh, se ve bien, pero no quieren ayudarle. Nosotros también, quizás si no tenemos compasión de otros, cuando yo tenga dificultades, Dios no tenga compasión de nosotros, ¿entiende? Así que nosotros recibimos las abundancias, riqueza de la misericordia de su gran amor. Ahora ya no deberíamos vivir confiando en la misericordia de Dios, sino también deberíamos dar la misericordia, ¿no? Debemos ser misericordiosos. Debemos ser misericordiosos del Señor y dar el amor que recibimos del Señor.
tener compasión de las almas que no han sido salvos, perdonar a los hermanos que recibieron la salvación y ayudar a los difíciles, pobres y humildes. Todo es tener compasión. Entonces, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dios le bendecirá. Por lo tanto, tenemos que ser misericordiosos y así podremos hallar la misericordia de Dios. Desde mañana comenzará el seminario de la Biblia, así trabajemos con toda nuestra fuerza, ¿ya? Si trae invitados sería lo mejor, pero aunque no tenga a quien traer, igual venga. Oremos juntos y escuchamos juntos, y en medio de esto Dios operará. Espero que se colaboren así. Oremos juntos. Dios nuestro Padre misericordioso, cuando estábamos en pecados, lejos de ti, y éramos enemigos de Dios por los pecados, tú tuviste compasión de nosotros. Señor Jesús murió en la cruz en lugar de nosotros, y por su sangre perdonaste nuestros pecados eternamente y nos salvó sin obra. Por eso te damos gracia. Conforme a tu palabra, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dios opera a través de nosotros para que podamos predicar las abundancias, riquezas de misericordia, del amor y la gracia de Dios a las almas pobres, para que puedan entender tu gracia y ser salvos. Ayúdanos para que podamos ayudar entre los hermanos, a los débiles, amarles y perdonarles, así para que se pueda cumplir la misericordia de Dios, y también ayúdanos para que podamos vivir recibiendo la bendición de la misericordia de Dios para los misericordiosos. En el nombre de nuestro Señor Jesús hemos orado. Amén.